Seguimos aquí en Ciudad Abierta analizando los resultados de la segunda encuesta de discriminación de la diversidad sexual y de género. Ari, entremos a cómo la ciudadanía nos dice que se dan estas conductas discriminatorias en las personas trans. Y a mí me gustaría aquí hacer una focalización. Solamente en el caso de las personas transvesti dice que se les golpea, no así en las personas transexuales ni transgénero. ¿Cómo analizas esta percepción, testimonio de cómo se vive esta discriminación? Pues mira, este dato es interesante y vuelvo a insistir en el tema de la otredad porque al final aquí tiene mucho que ver los medios publicitarios. Estamos muy acostumbrados en esta ciudad y en el interior de la República que los medios cuando sacan estos crímenes de odio ponen el travesti, el hombre vestido de mujer, es asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo la ciudadanía asocia el crimen de odio, los golpes, la agresión física sobre una persona travesti, ¿no? Porque no estamos utilizando el término correcto o porque simplemente no te están leyendo así, ¿no? Ese es el término que lo arroja. Pero, sin embargo, cuando nos hablan sobre las formas de discriminación de las personas trans, hay dos vertientes, ¿no? Cómo la ciudadanía lo lee conforme se comporta las instancias, los lugares, el tránsito, la escuela, por no dejarte entrar al trabajo, por no permitirte el acceso a la salud, y algunos por la percepción de la demás ciudad, cómo te insultan, cómo te emiten algunas agresiones verbales, cómo te miran, cómo por la vestimenta, eso me llama mucho la atención, por la forma de vestirse. Entre ellas, por ejemplo, en el tema de las mujeres lesbianas, hay un dato muy importante en donde dicen por vestir como hombres. Entonces, ¿cómo están leyendo también a los hombres trans, ¿no? Los siguen leyendo, siguen replicando estas prácticas binarias heteronormadas, ¿no? Y a mí me parece que Roberto por ahí ya lo decía también, somos una sociedad clasista y racista, en donde denota muchísimo cómo estamos vestidos y cómo nos ven. Tú, Jorge, ¿cómo ves la descripción que hace que viven las personas bisexuales y cómo se manifiesta esta discriminación? Sí, yo creo que uno de los datos que también nos proporciona esta nueva versión de la encuesta de discriminación de la Ciudad de México para población bi es la ausencia de datos de población joven. ¿Sí? Y eso es un pendiente que se viene arrastrando. Las personas bisexuales no solo somos adultos, claro que también hay jóvenes, pero se sigue leyendo como un asunto transicional, en tanto te defines como o heterosexual o gay o lesbiana, y ahí se diluye el dato, entonces hay una ausencia. Pero también creo que ese análisis por la variante de edad toca también a las personas adultas mayores. Y ahí como que parece que nos engloba a todo lo que toca por orientación o preferencia sexual, porque qué problemática están viviendo las personas adultas mayores de la diversidad sexual. La que viven en los asilos, en los espacios donde prácticamente son obligados a regresar al closet, porque parece que en ese momento ya te vuelves asexual, ya no es un asunto que tenga que tratarse ahí, y se vuelve un tipo de coacción psicológica muy duro. Todo eso también creo que es mucho del trasfondo y de la pertinencia que nos deja ver esta encuesta de empezar a trabajar de manera transversal otros temas como el de la edad o como el que se comenta del sobrepeso también o de la obesidad. Claro, que tiene que ver con... Las mujeres lesbianas, ¿cómo viven esa discriminación? ¿Hace concordancia con la experiencia que Musas tiene con lo que está diciendo la ciudadanía? Totalmente. Creo que uno de los principales motivos, como ya lo comentaba Ari hace un momento, es la apariencia, ¿no? Y romper con el molde de lo que se espera debe ser una mujer por diferentes causas. En primera, porque no estamos relacionándonos con hombres, por supuesto, y en segunda, porque aparte de que no nos relacionamos como hombres y en este imaginario de la cosificación tampoco vamos a reproducir esas fantasías que pueda haber, entonces las mujeres que son lesbianas y que aparte tienen o tenemos justo esta apariencia masculina en términos de la lectura social, por supuesto que son más evidenciadas y son un mayor sujeto de la violencia y la discriminación, porque son a las que se identifica. Porque si no eres una mujer lesbiana masculina, por supuesto, seguramente no eres lesbiana o estás confundida, que es algo que siempre nos dicen, ¿no? Si no pareces lesbiana por esta masculinización, seguramente no lo eres, ¿no? Claro, es repetir nuevamente este ejercicio de la heteronormatividad. Las mujeres lesbianas tienen que parecer varones y los hombres gays tienen que parecer mujeres. Mujeres ¿Y ya cómo?
y guapos o con cierto estatus, con cierto trabajo, ¿no? El tema del clasismo es muy importante y está en nuestras sociedades, ¿no? Depende de qué tipo de gay seas, te acepto, ¿no? Si eres un gay, en algunos casos, si eres un gay no tan afeminado, que no se te note, o si eres un gay con pareja, bueno, que no lo expreses tanto en la calle, ¿no? Es decir, como algo a lo mayormente asociado a lo normal, entre comillas, ¿no? Ahora, indiscutiblemente estamos en una ciudad donde se han ganado muchísimos derechos para la diversidad sexual, para la diversidad de género, y no solamente el matrimonio ni el tema de la adopción, el reconocimiento, sino políticas públicas, donde existe la sociedad civil más empoderada en el país y que ha empujado y que ha logrado estemos en donde estemos paradas ahorita. Sigue siendo la calle el espacio donde más se discrimina, el trabajo, la escuela. Sin embargo, también la encuesta da un dato muy interesante. Cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿tú alguna vez has vivido discriminación? Ya baja, antes era 3 de cada 10, ahora son 2 de cada 10. Sin embargo, nunca dicen en primera persona, yo soy un homosexual o una lesbiana, un gay, una persona bisexual que ha vivido, sino que siempre lo refieren a que conocen a alguien. ¿A qué crees que se deba eso, Ari? Bueno, al miedo también, ¿no? Al miedo de reconocerte, de asumirte, de identificarte y que también el otro te identifique en ese puesto, aunque tú no estés dentro de esa categoría. Es mejor hablar del vecino, es mejor hablar del primo de un amigo, es mejor hablar en tercera persona, pero no reconocernos. Y pareciera que entonces también no tenemos en el imaginario que todos los días, de alguna manera, yo creo que la mayoría de las personas enfrentamos momentos discriminatorios, ¿no? Y como lo dice, por el tono de piel, por cómo forma te vistes, por tu corporalidad, porque si tienes peso, demás, porque etcétera, 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 etcétera. Todo lo que estamos hablando del tema del clasismo, ¿no? Pero preferimos decirlo al otro, preferimos trasladarlo y no reconocerlo. Y si no lo reconocemos, por eso entonces también no podemos medir de una manera mucho más exacta esos instrumentos, ¿no? Claro, y en esta misma idea, Lina, ¿tú cómo observas que cuando hablamos también de si conoces a alguien, son las mujeres las que más dicen en la encuesta que conocen a una persona homosexual que ha sido discriminada? Creo que vuelvo a la construcción de género, ¿no? Justamente son las mujeres a las quienes se les da, dentro de las cualidades o habilidades, el reconocerse emocionalmente, incluso entre pares, ¿no? No así con los hombres. Y me refiero a que es más fácil quizás, en estos términos, que entre mujeres sí sepamos que hay violencia o que se enuncie y que dentro de esto quizás las mujeres sí se puedan llegar a reconocer como sujetas de violencia, ¿no? Entre pares. Pero me parece que con los hombres es mucho más complicado por la construcción de género, porque creo que a nivel general, justo el problema de reconocerse como víctima, ¿no? Tiene que ver con humillación, con impotencia, con no saber qué hacer incluso y que se refleja más adelante porque tampoco hay cultura de la denuncia, ¿no? Y entonces a mí me parece que tiene que ver justamente con esto, con la construcción genérica de, bueno, entre nosotros quizás sí tenemos mayor facilidad de decirnos cuando suceden este tipo de actitudes e incluso reconocer, entre comillas, que somos sujetas de violencia, ¿no? A mí me gustaría para empezar a cerrar, Jorge, un poco que nos dieras tu opinión cuando se le pregunta a la ciudadanía el actuar ciudadano, el 70.8%, o sea, 7 de cada 10, dicen que está en sus manos terminar con la discriminación. Ya hicimos todo el recorrido y ¿tú cómo lees eso? ¿Cómo lees al ciudadano, a la ciudadana, a los que vivimos en la Ciudad de México, esta disposición a modificarse? Yo la veo muy positiva, muy optimista, pero sobre todo porque está conectada con el engranaje institucional del que dispone la Ciudad de México. Y con esto a mí sí me gustaría enfatizar en esos dos aspectos, porque además los ha aportado el COPRED, precisamente. Uno es el hecho de que en espacios públicos como los establecimientos mercantiles, como los centros comerciales, se hayan colocado placas de no discriminación. Y ya la gente, de alguna manera, antes de es como te la piensas 2 veces, porque puede haber consecuencias. Y por otro lado, lo que comentaba también Alina,
de la cultura de la denuncia, sí, pero también COPRED ha trabajado mucho en que exista y se desarrolle una cultura de la queja. No solamente saber que puedes interponerla, sino cómo presentarla, cómo elaborarla. Y este acompañamiento me parece que le ha dado una fortaleza a la ciudadanía para decir, hay un sistema de protección para nosotros y nosotras y Claro. vale la pena apostarle. Que ahí estamos. Y otro dato que arroja la encuesta, Roberto, es que cuando le decimos de en quién está la responsabilidad, nuevamente se dice el 58% de la responsabilidad es ciudadana y 31% del gobierno. Sí, sin duda creo que son datos muy interesantes en términos, desde nuestra perspectiva como organización, el promover el marco del respeto a los derechos humanos es importante, y yo diría, sí hay un rol importante en la ciudadanía al no ser cómplices, al no ser ejerzoras de discriminación y de violencia, pero sin duda no podemos dejar de mirar la responsabilidad también de las instituciones, porque hay 3 datos muy interesantes que son los primeros con los que iniciamos esta discusión. Mayormente se presenta la discriminación en las calles, pero los otros 2 son en escuelas y en el trabajo. Y pueden ser lugares públicos o pueden ser lugares privados. Entonces, eso indica que al final la responsabilidad es compartida y que al final el ejercicio de la ciudadanía, el derecho a la denuncia, tiene que ser algo mucho mayormente promovido en la ciudad, como hasta ahora creo que ustedes lo han hecho muy bien, pero eso no podemos dejarlo quitar del dedo del renglón. Y una cosa muy rápida que quiero decir en relación con esta encuesta, que también nos trae una discusión muy interesante, son dos datos muy interesantes. Rapidísimo. Rapidísimo es, 1, el trabajo sexual, y 2, las personas con VIH. Muy bien. Estas 2 poblaciones están así estrechamente relacionadas con las personas LGBT. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este análisis. Muchísimas gracias. Ahí está la encuesta. Conózcanla, estúdienla. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias.